porque no pudimos ver la predicación. Pero bueno, si se puede ver, le mandamos un saludo desde aquí con ánimo. Nos quieren muchísimo. Hay hermanos por muchas partes que nos quieren a esta iglesia. Nosotros tenemos que hacer igual, querer a los que nos quieren y a los que no nos quieren también. Porque el Señor dijo, bendecid a los que os persiguen, orad por los que os ultrajan. Vamos a tocar hoy un tema que advierto que este tema que traigo hoy, aunque tú creas que lo dominas y lo conoces, puede que en el transcurso de la exposición no lo tengas, no lo tenía tan claro. Y esto es para mayores, más bien hoy es para la iglesia. Sabéis que me gusta que siempre haya una polivalencia, una ambivalencia, para que le toque al que no es cristiano y también a los que somos cristianos. Hoy tiene más carga para la iglesia. Vamos a ver si el Señor nos permite desarrollarlo correctamente. Vamos a leer un pasaje archiconocido, architrillado, de tanto trillo que pensamos que lo dominamos. Pero vamos a ver hoy algunos enfoques distintos que yo creo que van a ser de bendición para nuestra edificación y para nuestro conocimiento. Podría ponerle dos títulos. Me ha preguntado Juan Carlos, ¿qué título le ponemos? Y yo tenía dentro del contexto dos posibilidades. Edificaré mi iglesia, o también ponerle el título de las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero vamos a ver este silogismo cómo se desarrolla. Leemos en Mateo capítulo 16, 15 al 18. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios bendiga su palabra aquí. Nos dé sabiduría. Podemos decir en esta mañana, en el desarrollo de estos textos, que han sido motivo de interminables discusiones teológicas de los distintos teólogos de diferentes confesiones, especialmente entre católicos y protestantes. La interpretación de esto, sobre quién está edificada la iglesia, quién es la roca, o si esta confesión de fe que Pedro dijo es la base de la edificación sobre esa confesión de fe, o sobre Pedro, o sobre la roca. ¿Quién es la roca y quién es la piedra? Vamos a verlo. La roca le dice a la piedra, entiendo yo. Yo os pregunto, hermanos, como si estuviéramos en clase, ¿quién crees tú que es la roca? ¿No es Pedro? Entonces tengamos cuidado al interpretar esto, y queremos también que esto sea de edificación para cualquier católico o cualquier religioso que tenga confusión en esto, porque te advierto y te digo que hay mucha confusión aquí. La roca le dice a la piedra, tú eres Pedro, pero es que resulta que Pedro en el griego significa piedra. Es como si el Señor le dijera, y yo te digo que tú eres piedra, tú eres piedra, que significa eso, pero edifico mi iglesia sobre la roca que soy yo. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia no puede estar edificada sobre ningún ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Tú eres Petros. La roca le dice a la piedra, yo la roca, te digo, tú eres Petros, eres piedra. Y sobre esta roca, aquí podemos ir viendo ya más claro, edificaré mi iglesia. Leemos en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4.
Dice, el que es la roca, con mayúscula, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Dice aquí, la roca de Israel es perfecta, todos sus caminos son rectitud. Dice también que esta roca es Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, él es justo y recto. ¿Quién puede creer al leer esto que Pedro es la roca cuya obra es perfecta? Pero hay una confusión. Siguen diciendo que la iglesia se fundamentó sobre la piedra que era Pedro. También en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Esta mañana es para edificarnos nosotros y tener claro que somos iglesia fundamentada sobre la roca. Le hemos puesto a esta congregación casa en la roca, no casa en la piedra, casa en la roca. Vamos a diferenciar lo que es una roca, las rocas de lo que son una piedra o lo que es una piedra. 1 Corintios 10, 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Vamos a ver, ¿y la roca quién era? Cristo. Vamos teniendo claro que cuando dice el Señor a Pedro, Petros, piedra, y edificaré sobre esta roca, de la roca que está hablando es él mismo, que es la roca de Israel, que es ahora, en esta dispensación, el cimiento para la fundación de la iglesia. Es verdad que Pedro confesó que él era el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo que no se lo había revelado ni carne ni sangre, sino el Padre que estaba en los cielos, por revelación. Ahora todos los demás, incluido Pedro, somos piedras vivas. Así lo escribe él en su carta primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, donde para ir aclarando esta posible confusión que la hay, podamos ver que Pedro, no olvidemos que es Petros, piedra, dice vosotros también, como piedras vivas, como Petros vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así es que todos nosotros somos una piedra viva en un edificio vivo que está cimentado sobre la roca viva que es Cristo el Señor. Aleluya. Es maravilloso. Es maravilloso. La roca es única, es singular. Y las piedras son muchas que son plurales. ¿Lo estoy explicando bien o no? ¿Quién era Pedro? Petros, una piedra del edificio. Una piedra importante, porque cada edificio tiene unos cimientos, tiene también unas piedras diferentes, y Pedro, con aquella confesión, puso esa piedra del edificio de la iglesia sobre la roca, en su confesión de fe, de la roca que es Cristo. La roca es única, hermano. Es singular, como hemos visto, que en el contexto de esta doctrina fundamental nos dice que la roca de Israel era Cristo y la roca de la iglesia es Jesucristo, donde está fundada. Y llegado a este punto tenemos que aprender que nadie es el dueño de la iglesia. Ningún pastor, nadie es propietario de la iglesia. El Señor es el dueño de su iglesia. Es el Señor de su iglesia. Nadie es propietario. Ningún pastor es el dueño de la iglesia. Ningún obrero, ningún ministro. Cristo es el dueño. Cristo es la roca. Y está edificando Él en un proyecto hasta que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, a la estatura de Cristo. Está sobre Él mismo, cimentando. Todo el peso del edificio lo lleva Él en sus hombros. Todas las piedras
que Él va añadiendo piedras vivas en el edificio espiritual. Está cimentada sobre la roca que tiene poder para llevarnos a todos sobre sus hombros. Gloria al Señor. No puede estar la iglesia cimentada sobre ningún ministerio, sobre ningún predicador, sobre ningún hombre, sobre ningún papa, por favor. Así que en Romanos capítulo 9, versículo 33, se nos dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo. Cuidado aquí, porque esta piedra es la roca. Y en el contexto te lo dice a continuación, y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. Gloria al Señor. El Señor ama todavía a los que están tropezando. Y ahora podemos preguntarnos, ¿cuántos tropiezan en la roca? ¿Cuántos están tropezando, por favor, contra la roca de Israel, que es Cristo? Y aquí tenemos una de dos. En Mateo 21, versículo 44, se nos dice, y el que cayere sobre esa piedra, ¿qué dice? ¿Qué dice? Será, ¿está ahí ya? Quebrantado. Vamos a leer despacio, con propiedad. Y sobre quien aquella cayere, y sobre quien ella cayere, ¿qué le hará? Le desmenuzará. Esto es extremo, esto es determinante, que si caes sobre la roca, si te echas sobre la roca, serás quebrantado. ¿Cómo interpretamos esto? El Señor te quebrante, decían los primeros cristianos cuando se despedían, Maranatán, el Señor te quebrante. Y el Espíritu te pregunta, ¿tú te has quebrantado alguna vez? ¿Tú te has roto cuando te convertiste? ¿Tú rompiste tu corazón? Si te echas sobre la piedra, el Señor te cambiará y te pondrá, te quitará tu corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. ¡Aleluya! Y esto es una experiencia maravillosa, pero el que tropieza, si esa piedra, esa roca cae sobre él, le va a desmenuzar. Si caes arrepentido, será quebrantado la dureza de tu corazón. Y si la roca cae sobre ti, por el contrario, porque esto es una de dos, de estas dos opciones, serás desmenuzado, estarás perdido, no hay término medio, esto es extremo. Hasta aquí el primer contexto de estos versículos maravillosos que se han prestado, insisto, a grandes confusiones teológicas a través de los siglos. Pero luego sigue el contexto diciendo, y ahora verás lo que viene, y las puertas del Hades, escucha bien, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Bien, si yo te pregunto, ¿el Hades tiene puertas? Porque está en plural. ¿Tiene o no? Tiene puertas el Hades. Y hay un contexto doctrinal desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, donde vemos aparecer el Hades, que es una palabra griega, y Seol, que es una palabra en hebreo para decir lo mismo. Pero el Señor dice, y las puertas del Hades no prevalecerán. Vamos a ver cómo entendemos esto, que ha estado confundido también en mi manera de escuchar, ver, oír a predicadores y a hermanos, y yo mismo he estado tiempo sin entender la profundidad de lo que estamos trayendo a colación en esta mañana. Si yo te pregunto, ¿el Hades tiene puertas? ¿Tú qué me dices? Según la Biblia. Las tiene. Si yo te pregunto, ¿dónde están esas puertas? Eso ya es más difícil. Porque son puertas evidentes espirituales, pero tienen una entrada, una oquedad, porque descienden a lo más profundo de la tierra. Cuando el Señor murió, ¿a dónde fue? A las partes más bajas de la tierra. ¿Es así? Lo dice la palabra, no lo digo yo. Él descendió 3 días y 3 noches, estuvo en las partes más bajas de la tierra, como así lo dice él mismo, como lo simbolizó Jonás cuando estuvo en el vientre del pez.
Ahora, las puertas atacan a la iglesia, las puertas del Hades atacan. Metafóricamente y literalmente, una puerta no le ataca a nadie. ¿Estáis de acuerdo o no? El que nos ataca es el enemigo para arrastrarnos, intentar arrastrar, como arrastra al enemigo por las puertas del Hades al almacén de los muertos. Esta mañana vamos a profundizar en esto, ¿eh? No sé cómo lo vaya a tomar o cómo lo vaya a encajar. Yo te lo digo y tú lo meditas. Las puertas del Hades no atacan a nadie. Son las puertas del Seol. Son las puertas del almacén. Pero vamos a leer para arrojar más luz a este problema. Porque el contexto, no olvidemos que viene de la roca donde es edificada su iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán. Leemos detenidamente en Mateo 16, 18. Y sobre esta roca, no perdamos esto de vista, sobre esta roca. Pero aquí viene el entuerto y la confusión que había siempre de creer que es Pedro, que era Pedro. No, hemos establecido que es Cristo la roca, ¿sí o no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y sobre esa edificación de la roca, que Él es mismo que bajó del cielo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ve meditando, pon mucha atención. Tuve un sueño antes de anoche muy inquietante, muy importante. Que yo soñaba, que yo exhortaba en una gran conferencia a miles de personas de parte del Señor con mucha autoridad. Yo decía que había que prestar atención a la palabra de Dios. Porque había despistes y falta de atención. Prestar atención es muy importante. Mirad cómo oír, cómo escuchar. Y yo en este sueño decía, presta atención, y ya se desvaneció y ya lo digo ahora. Hermano, presta atención a lo que el Señor está hablando en esta mañana, porque es muy profundo y muy edificante para que tú le des gloria a Dios de lo que te ha librado. Que este es el propósito también, y de invitar a alguien para que sea librado de entrar por las puertas del Seol y que las puertas prevalezcan sobre el que está perdido. Leemos en Job 28, 17, dice, ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte? Es el mismo contexto. ¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? Le pregunta Dios a Job. El Hades evidentemente tiene puertas. Yo creo, junto con un montón de hermanos, que una de ellas está en Cesarea de Filipo, que lo he dicho en muchas ocasiones. Disculpadme si lo vuelvo a decir, que yo he estado 2 veces allí y algunos de vosotros habéis estado una, donde el Señor llevó a los discípulos y allí en la puerta de esta oquedad que hay allí, que tiran la piedra y no escuchas cuando llega. Y allí echaban a los jóvenes, los paganos, para adorar al dios Pan, y de ahí la palabra pánico. Pánico, entró en pánico, viene de los jóvenes que los llevaban como los aztecas en Sudamérica a matarlos, ahí los tiraban por esa oquedad, y ahí hay un consenso muy grande de predicadores y teólogos que dicen, historiadores, que ahí estuvo el Señor con los apóstoles, y ahí es donde le dijo a Pedro, ¿quiénes son? ¿Quién dice la gente que somos? Y ahí es donde el Señor dijo esto, y las puertas del Hades, ahí había una puerta, no prevalecerán. Esto es impresionante, se me ponen los vellos de punta. El Hades tiene puertas, se puede entrar por las puertas del Hades, pero quien intenta salir
Y ahora viene la revelación rema en esta mañana. Es fácil entrar al que muere, pero difícil de salir. Salir es otra cosa. Se entra fácil, pero para salir es otra cosa. Las puertas prevalecen en el Hades, cerrando el paso para el que de alguna manera quisiera escapar, espiritual, física, no sé. Estamos hablando de cosas muy profundas. Entonces el Señor nos dice aquí que las puertas del Hades no prevalecieron contra la roca, porque el Señor, cuando dijo esto, no había muerto todavía y por tanto no había descendido a las partes más bajas de la tierra. ¿Vamos entendiendo? Pero cuando Él pasaron 3 días y 3 noches, Él resucitó y las puertas del Hades, Él cumplió lo que dijo, que las puertas del Hades no prevalecerían contra la roca que bajaría 3 días y Él saldría, y las puertas no pudieron prevalecer en que el Señor resucitara. Dale un aplauso al Señor. Él resucitó. Resucitó. Me encanta. Y ahora entendemos bien el contexto de que esas puertas no pudieron detener que Él saliera. No pudieron, literalmente, la palabra que vierte el traductor, no pudieron prevalecer porque Él las venció y salió. ¿Lo entendéis ahora? Este es el contexto interpretativo de estos textos en su interpretación, a mi entender, correcta. Las puertas no atacan a nadie. Siempre hemos pensado que las puertas están atacando a la iglesia. No, las puertas son, como estoy diciendo, y como hemos leído en la Escritura, que el Señor tiene sus puertas, las puertas de la muerte, las puertas del Hades. Gloria al Señor. Leemos en Hechos 2:23, para que podáis comprenderlo mejor o reforzar lo que estoy diciendo. Hechos 2:23, 24. 2, 23, 24. Hablando de Cristo, dice, a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, en esas puertas que acabamos de decir. Entonces entendemos mejor ahora cuando el Señor dice que Él es la roca, y lo dijo antes de bajar, que no prevalecerían contra su iglesia. ¿Por qué dice la iglesia? Porque Él está haciendo una extensión de sí mismo a la iglesia a partir de Él mismo, que es la roca, porque somos su carne y sus huesos y somos su cuerpo. Por eso no prevalecen las puertas. Cuando un santo muere, yo te pregunto, ¿dónde va? ¿Qué va? ¿Para arriba o para abajo? ¡Para arriba! San Pablo dice, yo sé que lo mejor para mí es partir y estar con el Señor es muchísimo mejor. ¿A dónde está diciendo que iba? Y estar con el Señor. Pero por causa de la obra, prefiero quedarme si es por eso. Pero si fuera por mí, San Pablo está diciendo, para mí es mejor irme con el Señor y se está mucho mejor. ¿O no se está mejor con el Señor? Pero ya no. El Señor venció a las puertas, a la muerte y las puertas. Ahora siguen entrando y descendiendo los que están perdidos, esperando el día del gran juicio, cuando los libros sean abiertos. El juicio final, al final del milenio. ¿Estamos entendiendo esta mañana esto? Pocos amenes, pero bueno. Si queréis os lo explico otra vez.
Me hago cansino. ¿Contra quién no pudieron entonces prevalecer las puertas del Hades una vez entrado? Contra Cristo, que es la roca. Por eso aparece en el contexto la roca y la piedra. Y las puertas no prevalecen con la roca que es Cristo, que está cimentada su iglesia en esa roca que Él es mismo. Y para verlo y para muestra otro botón, Apocalipsis 1:18 dice el Señor: y el que vivo, y el que estuve muerto, ahí, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y ahora dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tiene las llaves. Cuando Él murió, le arrebató las llaves al carcelero y las puertas no pudieron prevalecer en el día de su resurrección, y ahora las llaves las sigue teniendo Él en gloria, desde su trono. Dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Y no temamos si tenemos que morir o tenemos que ser arrebatados. Cristo es el dueño, el que tiene bajo control a la muerte y las llaves del Hades, y las puertas ya no prevalecen contra su iglesia, contra nosotros. Estamos hasta aquí entendiendo. Cristo es el que tiene la autoridad total sobre la muerte y el Hades. Y el Hades ya no puede prevalecer contra los santos que mueren a diario, porque ya no van por las puertas, ya van para arriba, a las puertas de otro lugar, que son las puertas del cielo, donde nadie puede entrar si no está nacido de nuevo y salvo en Cristo Jesús. Y llegará un día también, porque las almas de los que mueren están en la presencia de Dios, pero falta todavía el día de la resurrección. ¿Lo crees eso o no? Y el día de la resurrección, cuando suene la trompeta del arrebatamiento, dice que los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y estar así siempre con el Señor. Pero ya en el plan terminado de Dios para nuestras vidas, para la salvación, glorificados con cuerpos nuevos celestiales. ¿Cómo lo hará? No lo sé, pero lo hará. Nos lo ha prometido. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, no morirá eternamente. Y las puertas del Hades no van a prevalecer por mucho que se oponga. Aleluya. Entonces las puertas, entendamos, hermanos, del Hades no atacan a nadie, es un almacén. Como dijo una vez en una interpretación de un maravilloso libro que va aparejado a la Biblia, que os lo recomiendo, que se llama Compendio Manual Ungel de la Biblia, donde dice, al final, dice que la muerte y el Hades serán echados al lago de fuego, dice en Apocalipsis, y dice, el contenedor y el contenido serán echados al lago de fuego. Y ya el estado eterno estará. Pero la iglesia es atacada por el enemigo, ha sido atacada desde su fundación, pero nunca vencida ni destruida. Amén. ¿Quién nos ataca? El enemigo. Las puertas no. Es el enemigo el que nos ataca y el que quisiera llevarnos por las puertas del Seol, pero ya no prevalecen contra nosotros. La verdadera iglesia ha sido atacada desde los primeros días de su fundación, pero ha sido, como dijo un teólogo de la Reforma, un yunque que ha desgastado muchos martillos. Mira qué metáfora más tremenda.
porque la iglesia siempre ha sido golpeada, martilleada, y no paran de dar martillazos a la iglesia. Pero ha sido un yunque que ha ido rompiendo los martillos. Alguien dijo también que la iglesia ha sido atacada creyendo a algunos creyendo que la habían matado a la iglesia. Piensan en las persecuciones de los romanos. En un paralelismo piensa también en Israel, el pueblo de Dios, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Había sido destruido el pueblo? No. Se levantó como los huesos secos de Ezequiel y se formó en Israel la nación por el plan sobrenatural de Dios. Pero alguien dijo o creyó, o al que le dijo a alguien al que creía que la iglesia había muerto por los ataques tan terribles que ha sufrido, que si ha muerto, ¿dónde está el cadáver? Porque siempre se levanta. ¿Pudieron los romanos acabar con la iglesia? ¿Con las persecuciones? No pudieron. Ha sufrido persecución de los mismos judíos. Nada más ser instaurada, los judíos persiguieron. Pablo era un perseguidor, ¿sí o no? Y después los discípulos dijeron, el que antes nos perseguía, ahora predica. Ha sido perseguida por los griegos también. ¿Quiénes son los griegos? La filosofía de este mundo persigue a la iglesia, creyendo que es más sabia su sabiduría que la sabiduría de la iglesia. Ha habido santos en la historia de la iglesia que el Señor les regañó porque siempre estudiaban a Aristóteles y a Platón, y Jerónimo, ¿os suena Jerónimo? San Jerónimo, que escribió la Biblia al latín, le regañó el Señor, dice, siempre estás leyendo a Aristóteles y escribiendo acerca de sus comentarios y no estás escribiendo acerca de mi palabra. Se arrepintió, pidió perdón y dedicó toda su vida a escribir, a traducir la Biblia y a predicarla. Los griegos han sufrido persecución de los ateos, han sufrido persecución de todas las religiones que me puedas citar. Todas las religiones persiguen a la verdadera iglesia del Señor. ¿Sí o no? No nos aman, no están de acuerdo, nos contradicen, nos persiguen, pero todas las religiones, incluso religiones que, o sectas que se llaman cristianas, nos persiguen también. El diablo persigue, las puertas del Seol no, pero el diablo que nos ataca es el que nos persigue. Pero la iglesia nunca es destruida, nunca será vencida, porque está sobre la roca invencible que venció al infierno, a las puertas del Seol y a todos los ataques. El diablo ha creado copias falsas de la verdadera iglesia. Atiende lo que digo ahora, que esto es muy importante. Satanás, que es un imitador, es el jefe de los disfraces, de los carnavales. ¿Quién fue el primero que se disfrazó? El diablo. ¿De qué se disfrazó? De serpiente. Todas las fiestas de disfraces, el diablo está detrás de ellas, aunque te cueste creerlo. No son tan inocentes. No son tan inocentes porque esconden la cara, no dan la cara, no van con transparencia, no van diciendo soy yo, sino soy otro. Represento a otro. Y se entorpece y se corrompe a los niños también con los disfraces. Padre y madre, no permitáis, hermanos, ir en la corriente del mundo aceptando disfrazar a nuestros hijos porque lo dice la escuela, porque lo dice el maestro, porque lo dice la tradición. ¿Cuántos estáis de acuerdo? Cuidado con el mes que viene Halloween otra vez atacando. Esto es un ataque del diablo a la iglesia. Y ahora estamos atacados en este tiempo moderno. El que escuche o lea entienda cómo se disfraza de falsos apóstoles, cómo se disfraza de falsos cristianos. Uno de los peligros del apóstol Pablo, que enumera leones, desvelos y falsos hermanos. Y también dice que había farsantes y espías que se colaban en la iglesia para espiar nuestra libertad en Cristo Jesús.
El diablo ha intentado por todos los medios perseguir a la mujer, perseguirla, arruinarla, destruirla, diluirla, pero no lo ha conseguido. No lo ha conseguido. Siempre tiene el Señor 7.000 metafóricos que no han doblado sus rodillas ante los ataques. Siempre ha habido valientes que han dado su vida por Él. Y sigue habiéndolo hoy día, hermano. Oremos por los que están perseguidos, ¿no te parece? Porque nosotros estamos bien, estamos perseguidos también, con algunas técnicas más sutiles, más carnales, más diabólicas. Cuidado, tenemos que interpretar qué tipo de persecución estamos nosotros sufriendo. Si entiendes por persecución solamente la persecución de los talibanes o la persecución en los países salvajes que van en contra de los cristianos, que lo hay también, pero tenemos que interpretar qué tipo de persecución y de amenaza tenemos nosotros. Aquí en Fuengirola, en España. Y te voy a enumerar algunos de los ataques que está desplegando el diablo. Olvídate entonces ahora hasta aquí de las puertas del Hades, sino que céntrate que es el ataque del enemigo, pero que, como estoy diciendo, no nos vencerá. Es el ataque de este último tiempo. Te podría dar, enumerar cantidad de formas de ataques contra nosotros, pero uno, para que, si no lo sabéis todavía, es el ecumenismo. El ecumenismo. Muchos cristianos pardillos están cayendo en la trampa del ecumenismo y llamados pastores están entrando también con el silogismo o el sofisma falso de que el amor es lo que nos une, pero el amor no cree lo que va en contra de Dios. Aleluya. Es una etiqueta fácil, un anzuelo para el que no tiene revelación ni luz caer en esto. El amor nos une, pero el amor no hace nada indebido. El amor no acepta falsas doctrinas. Tú no puedes tener comunión con quien adora a Dios y a Belial a la vez. Tú no puedes tener comunión con alguien que va al rocío adorando a un yeso. Di amén. Pero eso entra dentro del ecumenismo. Nosotros no podemos pertenecer ni perteneceremos nunca, jamás a esa denominación ecuménica, que es la última trampa del diablo para que el anticristo lidere al mundo mundial en una sola religión. Ahora hay un ataque para taparnos la boca. Ay, eso no es correcto. Ay, eso ofende al colectivo X. Ay, eso ofende. Cuidado que se te ofenden aquellos. No digas eso, que están allí aquellos. Se van a ofender. Bueno, entonces arrancamos un montón de hojas de la Biblia, tiramos la Biblia y predicamos filosofía. O predicamos religión, porque la palabra duele también. La palabra es como una espada que discierne y penetra y aparta hasta los tuétanos. ¿Y qué hacemos con eso? Aleluya. Y yo tengo que ser un predicador valiente y no puedo esconder nada de lo que el Señor dice que aborrece. ¿Qué os parece? Esto del engaño de lo que es políticamente correcto, lo que es religiosamente correcto. Pues se acabó el cuento ya, que hay hermanos que están hablando más duro que yo y están siendo perseguidos y le están cortando canales, muchos. Amenazas, tenemos amenazas, intimidaciones, tenemos intimidaciones, tenemos coacciones, tenemos chantaje. ¿Es un ataque o no? ¿De quién? Del enemigo, de la iglesia. Hay leyes injustas en contra de nosotros. Hay control gubernamental en contra de nosotros. Y te voy a decir algunas anécdotas sobre esto. ¿Conocéis al futbolista Neymar de Brasil? Dicen que es cristiano, no lo sé. Aquí tenemos un hermano de Brasil, yo no lo sé. Va a una iglesia con su madre, creo, he leído, pero para ficharle en París han dicho que no puede hablar de Dios, ni en su vida privada. No puede poner en Facebook, yo soy Cristo vive, nada, porque si no, no le hacen el fichaje y le dan 500.000 euros al mes. ¿Tú firmarías
Si eres un futbolista en un club, te dan 500.000 euros, pero tú no puedes decir que Cristo vive. ¿Tú lo harías? Y si lo haces, ¿quién eres? Pues un traidor. Porque aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de los ángeles, delante de mi Padre. Pero aquí tenemos esto. Ahora he leído, escuché ayer a un siervo de Dios valiente que está perseguido en Puerto Rico y dijo ayer, se deniega permiso de abrir residencias de ancianos a los que sean de confesión cristiana. O sea, un empresario que dice, yo soy cristiano y voy a abrir una residencia de ancianos para cristianos y no cristianos, le deniegan el permiso. ¿Qué te parece? En Puerto Rico, donde hay cantidad de cristianos, un país asociado a los Estados Unidos, donde está la Estatua de la Libertad, y le deniegan el permiso. ¿Qué te parece? Oye, esto es ya muy fuerte, ¿eh? En Dinamarca, si esto es fuerte, más fuerte es lo que voy a decir ahora. En Dinamarca se le ordena a los ministros del Señor mandar antes de que prediquen el bosquejo para ser analizado por el gobierno de si es conveniente o no que lo prediquen. ¿Qué te parece? Dinamarca. No sé qué pasará en Suecia, Finlandia dentro de nada, porque son países nórdicos, hermanos, por lo menos políticamente. Yo no puedo. Imagínate tú que yo mi sermón tuviera que mandárselo a Sánchez primero. Qué risa, ¿no? Pues no lo haría. ¿Cuál es vuestra opinión? Pues esto está pasando ya en Dinamarca. Y esto es el plan globalista de la Agenda 2030, donde viene el control total y la tenaza contra la Iglesia. Y como dice el refrán, ahí te espero, Bardomero. Vamos a ver quién aguanta, quién es cristiano y quién va a negar a Cristo en estos tiempos difíciles que nos está tocando. ¿Qué te parece? Y ahora, sin ir más lejos, nuestro hermano Samuel en Vinaroz tiene problemas judiciales por haber dicho que un matrimonio consta de un hombre y una mujer, y lo han denunciado. Y le van a meter un juicio, una multa o no sé qué va a pasar, pero así está el patio. Así está el patio. Entonces hay un chantaje, hay una coacción, hay leyes injustas, que eso va contra la Iglesia. ¿Estás preparado, y termino, para resistir estas presiones? ¿Estás determinado a decir yo soy cristiano y Cristo es el Salvador y Cristo resucitó y las puertas del Hades no prevalecieron? ¿Estás preparado y dispuesto a no negar su nombre en medio de una generación mala y adúltera como esta y perversa? Necesitamos valentía, ¿eh? Y nadie será fuerte por sí mismo, pero necesitamos el valor del Espíritu Santo para no achantarnos y en cada ocasión de manifestar nuestra fe que podamos decirlo, pública o privadamente. Yo soy de Cristo, Cristo es el Señor. Todo está podrido, hasta que Él venga, aquí no hay solución. Nos ponemos de pie. ¿Te han quedado claros algunas cosas de lo que hemos dicho hoy? Para nuestra edificación ha sido el mensaje. Pero también si alguno ha estado aquí o va a escuchar después, tiene la oportunidad de que Cristo no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ser cristiano es difícil, pero no serlo cuesta mucho más. Ser cristiano te va a costar. ¿Cuánto le costó a Cristo tu salvación? Pero no ser cristiano cuesta muchísimo más, porque estará perdido por los siglos de los siglos. Merece la pena aceptar a Jesús y ser salvo de esta generación perversa. Amén. ¿Cuántos aquí están seguros de que, valga la expresión, apostaron por Cristo? Yo lo hice.
Yo lo hice. Yo me puse de rodillas y dije, Señor, venga lo que venga, con tu gracia y con tu fuerza, nadie me apartará de ti, nunca. Y menos los perros flautas estos, politicuchos, casposos, chiquilicuatres. Hermanos, ten cuidado. Cristo es el Señor. Aleluya. Soy de Jesús. Soy salvo. ¿Lo puedes decir o no? Levanta tu mano si lo dices. Soy de Cristo, dilo. No te negaré por tu gracia y tu poder. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y las puertas del Hades no prevalecerán. No prevalecieron contra ti, la roca, la iglesia. Y el pueblo dice, amén. Santo de Israel. Que Dios os bendiga. El domingo viene Daniel.